Ahora en esta computadora. Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Mari Giraldo. Ah, Marisol Giraldo. Marisol Giraldo de Echeverri, para más veras. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo te ha ido? Bien, doctor, ¿y tú? Pues aquí congelado, aquí Ya como, somos dos. como las paletas. Pero hay Ah, que, pero hay que aclarar, porque es que ¿usted sabe cómo amanecen las paletas? esas. Las paletas amanecen congeladas y con el palito adentro. En- Ah, sí, Entonces, entonces eso yo, sí es cierto. entonces yo amanecí como las paletas. Aquí yo, Pablo Alejandro Sáenz. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, eso es importante, eso. Bueno, ya son las 6 en punto. Bueno, démosle vuelta a la hilacha. Eh, vamos a ver la hipoteca. La hipoteca. Eh, la, la hipoteca surge como un derecho de garantía, porque es que la institución del préstamo, en principio, se concedía sin ninguna garantía. Entonces a las personas le prestaban dinero por la confianza del acreedor hacia su deudor. Y entonces de esta situación, de tal concepción, nació la entidad crédito, Qué pena. derivada de la palabra latina credere, que significa prestar, fiar, confiar. Pero en la medida en que fueron creciendo las actividades del hombre, aumentó la necesidad de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la demanda de préstamos, ante la expansión del préstamos, los prestamistas comenzaron a exigir seguridades a los prestatarios. De allí nació la idea de la garantía real basada en las cosas que se entregaban al acreedor en propiedad, posesión o en usufructo para responder del pago del crédito. Garantías que fueron cambiando de denominación y llegamos al nombre de prenda, anticresis e hipoteca. Hipoteca, pues eso es una palabra de origen griego que significa poner bajo caja. Hipoteca, bajo caja. Entonces la hipoteca es de origen griego y que etimológicamente significa poner una cosa para asegurar el cumplimiento de una obligación, poner bajo caja. Bueno, en sus inicios, como no se llevaba registro de las hipotecas, entonces a la casa mía, a la casa de Lady, a la casa que Pablo dábamos en hipoteca, le ponían enfrente de la puerta del techo hacia arriba la palabra hipoteca. Significaba que esa casa estaba en hipoteca. Es que pues todo era así como representativo. Por ejemplo, a los comerciantes que entraban en cesación de pagos, los hacían sentar en la plaza pública en una banca que tenía una pata rota. Entonces, eso era significativo. Ese comerciante estaba en bancarrota, estaba en cesación de pagos. Entonces,
Así nació pues la hipoteca, palabra griega. Se fue cambiando, como dije, el nombre por el de pignus o prenda posesoria. El pignus, la prenda posesoria, no despojaba al dueño de la propiedad de la cosa ni de la acción reivindicatoria contra el acreedor para la restitución de la prenda al pagar su obligación. Entonces, la prenda fue la primera institución de garantía conocida, cuyo objeto estaba constituido por una cosa mueble que debía ser entregada al acreedor, como ya dijimos, y se entregaba en primer lugar, en principio, en propiedad. Luego se le entregaba simplemente en posesión y posteriormente otorgándole el jus in re creado por la acción serviana. Yo estuve buscando en mis libros de derecho romano qué es la acción serviana. Entonces, repito, la prenda fue la primera institución de garantía conocida, cuyo objeto estaba constituido por una cosa mueble que debía ser entregada al acreedor, primero en propiedad, luego en posesión y posteriormente otorgándole un jus in re, o sea, un derecho en la cosa creado por la acción serviana. La acción serviana es una acción ejercitable por el acreedor en una hipoteca, a partir de la cual tiene prioridad sobre la prenda frente a la persona, frente a la persona que la posea y exigiéndola en virtud de ello. Bueno. Entonces la vinculación de inmuebles, porque al principio fue de muebles, ¿no? La vinculación de inmuebles como seguridad real del cumplimiento de las obligaciones se hizo dentro de la institución de la prenda, de manera que el objeto podría ser indistintamente una cosa mueble o inmueble. Entonces podría haber prendas sobre bienes muebles o prendas sobre bienes inmuebles, lo cual hoy en nuestro derecho no es admisible hablar de prendas sobre. Miremos el artículo 2432, a ver qué nos dice. 2432. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles. Bien, la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Entonces, la hipoteca es un derecho de prenda. Entonces, pues en principio, pues se estableció la prenda sobre muebles y la prenda sobre inmuebles. Y luego el artículo 2432 dice que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles. Bueno. Entonces, así se llegó a la noción de hipoteca, palabra griega, que indica poner una cosa para seguridad de una obligación sin necesidad de traspasar la propiedad del acreedor, quien adquiriría tan solo el derecho de venderla para pagarse su crédito. Bueno.
Es de advertir que en algunos países como el nuestro, la ley solo reglamenta la hipoteca convencional siguiendo los cauces de la doctrina del Código Civil basada en la autonomía de la voluntad de los contratantes. No se habla en esos ordenamientos de la hipoteca judicial y de la hipoteca legal. Si una persona haya como excusa para no pagar sus obligaciones, que no tiene fiadores, entonces se mira, si el que alega tiene bienes raíces, entonces dice el código, en este caso será obligado a constituir hipoteca, el artículo 605. Y cuando dice será obligado a constituir hipoteca, pues da la impresión de que estamos hablando de una hipoteca judicial. 605. Miremos a ver. Codiguito. Vamos a ver, busquemos 605. 605 dice, no se admitirá como excusa el no hallar fiadores si el que la alega tiene bienes raíces. En este caso, será obligado a constituir hipoteca. Entonces, óigame, usted es deudor mío, tiene bienes, hipotéqueme. No. Es que el cliente viene diciendo es que yo no tengo fiadores. Yo no encuentro quien me fíe la deuda que tengo para con usted. Pero si esa persona tiene bienes, dice el 605, en este caso, será obligado a constituir hipoteca. Entonces estaremos hablando de hipoteca judicial, porque nosotros no tenemos hipoteca judicial, sino simplemente la hipoteca legal. Pero cuando dice que será obligado a constituir hipoteca, entonces quiere decir que vamos a un juez y decirle, señor juez, este señor no me quiere garantizar la obligación porque dice que es que no tiene quien lo fíe. Pero el 605, señor juez, dice que no se admitirá como excusa no hallar fiadores si el que lo alega tiene bienes raíces. Entonces, dice el 605, en este caso será obligado a constituir hipoteca. Y entonces el juez lo obliga a constituir hipoteca. O dicta un fallo diciendo que es inmueble, a partir del fallo queda hipotecado a favor de fulano para garantizar tales obligaciones. Entonces, si acudimos al juez y si el juez nos establece este tipo de hipoteca, pues la hipoteca es judicial. Bueno. ¿Qué características tiene la hipoteca? Si vamos al artículo 2432 del Código Civil, el código nos dice, la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Quien se haya adentrado en el estudio de los aspectos jurídicos
de la hipoteca y de la buena fe, y sin ánimo de criticar sin fundamento, hay que reconocer cuánta verdad encierra una máxima antigua. En latín dice omnia definitio injure periculosa est. Eso está clarito, ¿cierto? Eso lo podemos traducir. Óigame, pero yo quiero verles la cara a todos, porque en este momento deben estar durmiendo todos. Entre otras, es una obligación, hombre, claro. Lady Joana, no la veo. Marco, no lo veo. Kevin Perdigón. Lady Joana Mendoza. Jamel Ariel Rubio Molina, no lo veo. Jorge Alberto Munévar. Marisol Giraldo Echeverry sí está ahí. Ella sí es como un riel. Juan Camilo Escorcia. Jorge Alberto. Yurani Palencia Grisales. Bueno. Entonces, la máxima que dice omnia definitio injure periculosa est. Toda definición en derecho es peligrosa. Porque la simple lectura de la disposición transcrita, o sea, del 2432, nos lleva a considerarla como una definición confusa e incompleta. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Entonces, incluye en ella la noción de prenda que implica entrega, cuando en realidad en la hipoteca se descarta esa circunstancia. En la hipoteca no hay entrega, no se entrega el bien hipotecado. De otra parte, la definición del 2432 no hace referencia alguna a ciertos atributos sustanciales. Mejor noción tenemos de la hipoteca al considerarla como un derecho real. La hipoteca es un derecho real, accesorio, indivisible, constituido en forma solemne sobre inmuebles que se posean en propiedad o usufructo, en garantía del cumplimiento de obligaciones propias o ajenas, que le otorga al acreedor la acción real de perseguir la cosa hipotecada, el jus persequendi. El jus persequendi, eso lo establecieron los romanos. Dijeron que el acreedor podía perseguirle a su deudor todos los bienes presentes, futuros, muebles, inmuebles. Y esa ley la plasmamos nosotros en nuestro artículo 2488. 2488. Habla de la prelación de crédito. Entonces dice el 2488, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. A este código, al artículo, pónganle la ley de donde nace el 2488. Lex Papiria de Nexis.
Lex Papiria de Nexis. La Lex Papiria de Nexis es la que estableció el jus persequendi. Entonces, en la Lex Papiria de Nexis se dice que el acreedor tiene derecho a perseguirle a su deudor todos los bienes que tenga. Lex Papiria de Nexis. Entonces, es la traducción de la ley Papiria de Nexis. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución. Eso dice la Lex Papiria de Nexis. Sobre todo los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los no embargables designados en el artículo 1677. Entonces, ¿cómo se llama el artículo 2488? Lex Papiria de Nexis. Porque esa ley estableció el jus persequendi. Entonces, de conformidad con la Lex Papiria de Nexis, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir los bienes de su deudor, sean presentes o futuros, excepto los no embargables, como por ejemplo el salario mínimo legal, la cama del deudor, la cama de la señora y los hijos, los libros relativos a la profesión del deudor, las herramientas de trabajo, los uniformes del deudor, las medallas, las condecoraciones del deudor, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué características tiene la hipoteca? Vamos a hablar más o menos de ellas. Es un derecho real. Primera característica, es un derecho real, pues se vincula al bien hipotecado con independencia de persona determinada y lo confirma el artículo 665. ¿Qué dice el 665? ¿Alguien me quiere leer el 665, por favor? Derecho real. Acá lo tengo, profe. Por favor, leámoslo. Derechos reales. Derecho real es aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Muchas gracias. Eso nos dice el artículo 665. Bien. Y el artículo termina diciendo, de estos derechos nacen las acciones reales. Entonces, como consecuencia de esta primera característica de ser la hipoteca un derecho real, sabemos que le confiere al acreedor el derecho de persecución. El jus persequendi, consagrado en el artículo, como dijimos ya en el artículo 2488, Lex Petelia Papiria de Nexis. Entonces la hipoteca confiere al acreedor el derecho de persecución, el jus persequendi. Derecho de persecución que le proporciona la cosa hipotecada para llevarla a la subasta y para perseguir la cosa en manos de quien esté. El artículo 2452. ¿Alguien me quiere leer el 2452? $24.52. Purga de la hipoteca.
La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. Más, para que esta sección surta efecto a favor del tercero, deberá hacerse la subasta con citación personal, en el término de emplazamiento de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca, los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate, en el orden que corresponda. El juez, entre tanto, hará consignar el dinero. Bueno, muchas gracias por habernos leído el artículo Sí, señor. 2452. Esta norma 2452 tiene una excepción que consiste en la preclusión de la acción hipotecaria cuando el poseedor del inmueble lo haya adquirido en pública subasta, sin que el acreedor hipotecario hubiera ejercido su derecho a pesar de habérsele citado personalmente al juicio en el cual se hizo la subasta. La razón o fundamento de esta excepción radica en que si el acreedor hipotecario no atiende al llamado judicial para hacer efectiva la hipoteca, pues está renunciando tácitamente a su derecho y no puede revivirlo posteriormente. Al contrario, si no fue citado dentro del juicio en que se efectuó la subasta, su derecho permanece inamovible, incólume, y puede ejercerlo en cualquier momento, aunque la finca hubiere pasado a otras manos en virtud del remate. Bueno. La hipoteca es, otra de las características, es causa de preferencia. Esta característica se desprende del mandato contenido en el artículo 2493. ¿Qué dice el artículo 2493 del Código? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Causas de preferencia. Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos, para cuya seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieren por cesión, subrogación o de otra manera. Hasta ahí el 2493. Bien. ¿Qué podemos decir nosotros? Que la hipoteca le otorga al acreedor hipotecario el derecho a ser preferido. Ese derecho se llama jus preferendi. La hipoteca le otorga al acreedor hipotecario el derecho a ser preferido a cualquier acreedor quirografario, personal o a cualquier otro acreedor hipotecario cuya hipoteca se haya inscrito con posterioridad. En principio, bueno, ustedes saben que son los acreedores quirografarios. No, señor. No, señor. Quiros significa mano y grafos, grabados. ¿Son los Entonces, títulos, doctor, que tiene un tercero frente al deudor? sí, los títulos valores. Un cheque, Esos son los títulos quirografarios. una letra, un pagaré. Esos son, vienen de quiros, mano y grafos grabados. Porque, por ejemplo, ¿qué es la quiromancia? Lectura de cartas, doctor. Bien, entonces, las únicas causas de preferencia, según el 2493,
son el privilegio y la hipoteca, de donde surge una primera división de los créditos en privilegiados y en hipotecarios, y en aquellos comunes que no gozan de preferencia. La ley, o sea, el artículo 2494 y siguientes, va a dividir los créditos en 5 clases. Leamos, por favor, el 2494, a ver qué nos dice. 2494. Créditos privilegiados. Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta clase. Primera, segunda y cuarta clase. Entonces, yo les compendio eso. Privilegiados, los créditos de la primera, segunda y cuarta clase. Hipotecarios, los de la tercera clase. Entonces, anótenlo. Créditos privilegiados, primero, segunda y cuarta clase. Y los hipotecarios son los de la tercera clase. Entonces, el artículo 2494 y siguientes divide los créditos en 5 clases y les da el carácter de privilegiados a los de primera, segunda y cuarta clase. Los créditos hipotecarios los clasifica en la tercera clase. Bueno. De toda esta lectura de normas y artículos, de todo lo anterior se colige que sobre los créditos hipotecarios solamente se prefieren los pertenecientes a la primera clase, que según el artículo 2495, con las modificaciones que leyes posteriores le han introducido, son los que nacen de las causas que enseguida vamos a mencionar. ¿Cuáles son? Primero, las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores. Segundo, las expensas funerales necesarias del deudor difunto. Tercero, los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la enfermedad hubiera durado más de 6 meses, el juez fijará, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extiende la preferencia. Después viene el artículo primero de la ley 165 de 1941, que habla de los salarios. Profe, qué pena. ¿Puede repetir lo anterior? Es que no alcancé a copiar todo. Claro que sí, con mucho gusto, ni que estuviéramos bravos. Gracias. Tú sabes que yo estoy aquí para servirte. Gracias, pues. Bueno. Los créditos, a ver, sobre los créditos hipotecarios, solamente se prefieren los pertenecientes a la primera clase, que según el artículo 2495, con las modificaciones que otras leyes le han introducido, son los que nacen de las causas que enseguida voy a enumerar. Primero, las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores. Segundo, las expensas funerales necesarias del deudor difunto. Te repito, primera, las costas judiciales que se causen
en el interés general de los acreedores. Segundo, las expensas funerales necesarias del deudor difunto. Tercero, los gastos de la enfermedad que haya fallecido, el deudor. Y aquí hay que hacer una claridad. Si la enfermedad hubiere durado más de 6 meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia. Si la enfermedad hubiere durado más de 6 meses, el juez fijará, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extiende la preferencia. Bueno, ahora vienen los salarios, sueldos, etcétera. Gracias. Bien, bueno, viene el artículo primero de la ley 165 de 1941. Va a hablar de los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes de contratos de trabajo. Esta regla, la de la ley 165 del año 41, fue adicionada por los artículos 11 y 21 del decreto ley 2351 de 1965. Esta ley 165 del año 41 fue adicionada por los artículos 11 y 21 del decreto 2351 del año 65, que repiten la prelación de los salarios y prestaciones de origen laboral y suspenden los parágrafos primero y segundo del artículo primero de la ley 102 del año 58. Sigamos analizando las causas. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y a su familia durante los últimos 3 meses. El juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar este cargo si le pareciere exagerado. El artículo 2495 del Código Civil quedó adicionado por el artículo 33 de la ley 75 de 1968, que dice: adiciónase el artículo 2495 del Código Civil con la inclusión dentro de la quinta causa de la primera clase de crédito los alimentos señalados judicialmente a favor de menores. Sexto, los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados. Séptimo, los créditos garantizados con prenda agraria constituidos por razón de la ley 57 de 1931. Bueno. Entonces, si vamos al artículo 2499, nos va a hablar de la tercera clase de créditos. La niña lectora, ¿qué nos dice del 2499? Sí, señor. Créditos de tercera clase. La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. A cada finca grabada con hipoteca podrá abrirse a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos un concurso particular
para que le pague inmediatamente con ella, según el orden de las fechas de sus hipotecas. Las hipotecas de una misma fecha que graban una misma finca preferirán unas a otras en el orden de su inscripción. En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él. Bueno, vamos a hacerle un análisis a ese 2499, porque es que eso se puede prestar a confusiones. La lectura de la disposición que se acaba de transcribir puede presentarse o prestarse a confusiones en su interpretación, pues desprevenidamente el lector observa que la norma señala el grado o prelación de varias hipotecas sobre una misma finca. ¿Cómo se hace eso? Por el orden de las fechas en que ellas fueron constituidas y que solamente para las constituidas en el mismo día la preferencia se rige por el orden de su inscripción en el registro. Sigamos explicando el artículo. Cuando entran en conflicto varios créditos hipotecarios sobre una misma finca, el grado de preferencia se regirá en todos los casos por el orden en que las hipotecas fueron inscritas en el registro. De manera que las dudas que pudieran surgir sobre el tenor literal de la disposición transcrita, podemos disiparlas con la siguiente explicación que vamos a otorgar. El simple otorgamiento de la escritura hipotecaria no confiere al acreedor el derecho real sobre la cosa hipotecada. Repito, el simple otorgamiento de la escritura o hipotecaria no confiere al acreedor el derecho real sobre la cosa hipotecada. Se requiere la tradición de ese derecho que por estar vinculado a un inmueble, ¿me están oyendo bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Estamos Bueno. en el derecho real. Sí, Hay que- Entonces, el simple otorgamiento de la escritura hipotecaria no confiere al acreedor el derecho real sobre la cosa hipotecada. Se requiere la tradición de ese derecho que por estar vinculado a un inmueble se efectúa mediante la inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos correspondiente, según lo dispuesto por el artículo 756 del Código. Ese artículo dice, artículo 756, se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera, se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces y de los de habitación o hipoteca. Entonces dice el artículo, de la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces. Vayámonos al artículo 740 del Código para ver qué es esto de la tradición. El 740 nos va a hablar de la tradición y nos dice, la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas al otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Entonces, la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Consiste en la entrega que el dueño le hace, el tradente le hace al adquirente. Entonces, solo en el momento de la inscripción de la escritura,
desde la escritura contemplativa de la hipoteca, se adquiere el derecho real sobre la cosa. Allí toma cuerpo el gravamen, o en otras palabras, se estructura la garantía real. Y hay que aclarar que sin tal inscripción la hipoteca no tiene validez. Entonces, la hipoteca que se registre en primer lugar será de primer grado. La que se registre en segundo lugar será de segundo grado. Entonces, si yo le confiero hipoteca de primer grado a Pedro y a Juanita hipoteca de tercer grado, pues si Juanita corre y registra primero su hipoteca, la hipoteca de Juanita será de primer grado. Así la haya registrado, así se diga que se le confiere hipoteca de tercer grado. ¿Sí están entendiendo eso? Sí, señor, es en el orden que se inscriba. Exactamente. Entonces, confirma nuestra opinión el mandato del artículo 2435, que al referirse al registro de la escritura hipoteca, expresa que la fecha de ella se cuenta desde su inscripción. Entonces no es que se diga que a fulana le confiero hipoteca de tercer grado, de cuarto grado, pero si la registra, la inscribe primero que todo el mundo, entonces será de primer grado. Eso dice el 2435 y en igual sentido se pronuncia la norma del artículo 2437. Bueno. La hipoteca es un derecho accesorio. Falta un cuarto para las 7. Uy, mi reloj no camina. La hipoteca es un derecho accesorio. A ver, accessorium sequitur principale. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero un contrato es accesorio no porque siga la suerte de lo principal, sino porque garantiza el cumplimiento de una obligación. Entonces, la hipoteca es un contrato accesorio porque garantiza el cumplimiento de una obligación. Entonces, la hipoteca es un derecho accesorio, sí señor. Esta característica se deduce de su naturaleza jurídica que le señala el objeto o finalidad de su constitución para asegurar el pago de una obligación propia o ajena. La doctrina sitúa la hipoteca entre los contratos de garantía, pero la gente se frunce cuando yo digo que son contratos de caución, que la hipoteca es una caución. ¿Cómo así, doctor? Una caución. Contratos de caución. ¿Quieren abrir ustedes su código civil en el artículo 65? ¿Qué dice el artículo 65 del Código Civil? Dice, caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución: la fianza, la hipoteca y la prenda. Entonces, cuando yo digo, y he dicho muchas veces así a propósito para que la gente se frunza, yo digo es que la fianza, la hipoteca y la prenda son contratos de caución.
Sí, así lo dice claramente el artículo 65, contratos de caución. Bueno. Entonces, la teoría general de los contratos nos enseña por regla general cuáles son los contratos principales y cuáles son los contratos accesorios. Y ya vimos, de conformidad con el artículo 65, que son accesorios y toman en nombre de caución la hipoteca, la prenda. Significa que contraen una obligación para asegurar el cumplimiento de otra. La hipoteca, la prenda, la fianza. Y el artículo 65, a ver, 65, caución significa generalmente, son especies de caución, son especies de caución, la fianza, la hipoteca, la prenda. Y háganme el favor, yo le agregaría la anticresis. Entonces, contratos de caución, la hipoteca, la prenda, la fianza y la anticresis. ¿Ok? Agréguenle ahí. Bien. Según el 1499, el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Eso nos dice el 1499. Ahora, la hipoteca es un derecho accesorio. Entonces, consecuencia de este principio es que no puede existir la hipoteca sin una obligación principal a la que acceda. Bueno. La hipoteca es José, indivisible. perdón, te interrumpo un momentico. El anterior artículo tú dijiste que era el 3465 o el 465. Bueno, estoy hablando del 65. Te dijiste contratos de caución. ¿Qué artículo es? El 65. 65. 65. Sí, 65. Ok, gracias. Bueno. Había empezado a decir que la hipoteca es indivisible porque cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ella son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. Entonces, si yo voy a embargar unos bienes con una hipoteca, yo vengo y digo, señor juez, declaro los siguientes bienes como de propiedad del deudor para que sean embargados en este proceso con título hipotecario. Proceso ejecutivo, por ejemplo, con título hipotecario. ¿Qué dice el abuelito? Señor juez, entonces denuncio como propiedad del demandado un automóvil, un arado, una combinada y empiezo a mencionar todos los bienes.
y hay oposiciones. Sale el deudor y dice, señor juez, me opongo. Me opongo porque lo que se está embargando es el bien hipotecado. Y no estas cosas que hacen parte, sí, de la finca, pero que no han sido mencionadas en la hipoteca. Entonces tienen que decirle, señor juez, la hipoteca es indivisible y respecto de eso, el artículo 2432 nos dice que cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. De modo que, señor juez, no solamente vengo a embargar y secuestrar la finca, sino que vengo a embargar y secuestrar todas las cosas que hacen parte de la finca. Porque todo eso está hipotecado. El arado, la combinada, toda esa maquinaria, toda esa herramienta, todo eso está hipotecado. Porque cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda. Eso lo dice muy clarito el artículo 2436, 33. La hipoteca entonces es indivisible. Bueno, indivisible. Bueno, ¿qué más podemos decir así importante de la hipoteca? Hay muchas cosas que decir, pero bueno, tratemos el tema de la capacidad para hipotecar. Qué horror, yo tengo 3 minutos para las 7. Este reloj mío no está funcionando. ¿Esa sí es la hora? Sí, señor. Y profesa de la hora. Yo sé que hoy es viernes, pero aguantemos un poquito. No, aguantamos y a mí me toca. Uy, ¿cómo? Bueno, capacidad para hipotecar. A ustedes les enseñaron en kinder que había una capacidad que se llama capacidad legal y que otros la llaman capacidad de ejercicio. Entonces, y hay un artículo que es el artículo 1502 del Código Civil, que así como existe la ley del monte, yo digo que el artículo 1502 contiene la ley de las obligaciones. Entonces, la capacidad para contratar, según el artículo 1502, es la facultad que tiene la persona para obligarse por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario. Entonces trae los requisitos. Y dice la parte final del 1502, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Pero si miramos el 2443, ¿qué nos dice? Leámoslo. 2443. Bienes susceptibles de ser hipotecados. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves. Las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. Correcto. Entonces, repitiendo lo que ya dijimos, la capacidad legal para contratar, según el 1502,
es la facultad que tiene la persona para obligarse por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Y al estudiar la capacidad de las personas para hipotecar, no solamente debemos tener en cuenta la capacidad legal para obligarse, sino otras exigencias u otros requisitos especiales. Por ejemplo, que el hipotecante sea propietario o usufructuario de la cosa, tal como lo exige el artículo 2443. Y además que tenga la facultad para enajenar dicha cosa según se desprende del artículo 2439. Ese artículo dice claramente: no podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación. Entonces, resulta compleja la capacidad para hipotecar. Entonces, compleja es la capacidad requerida para que una persona hipoteque válidamente sus bienes. Esa persona debe ser capaz para obligarse, capaz para enajenar sus inmuebles y además ser propietaria de la cosa que se hipoteca. Repito entonces, la capacidad requerida para que una persona hipoteque válidamente sus bienes. En primer lugar, esa persona debe ser capaz para obligarse. 1. Capaz para enajenar sus inmuebles. 2. Y tercero, ser propietaria de la cosa que se hipoteca. La falta de cualquiera de estas circunstancias puede traer como consecuencia la anulabilidad del gravamen. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos? Capaz para enajenar sus bienes. Ser propietaria de la cosa que se hipoteca. Entonces, capacidad para obligarse. Capacidad para enajenar los bienes y ser propietaria de la cosa que se hipoteca. Tenemos 3 requisitos. Y sin esas circunstancias, de pronto, la hipoteca puede ser declarada nula o por lo menos anulable. Bueno. Profesor, hágame un favor, ¿cuál es el primer requisito? El primer requisito es de que esa persona debe ser capaz para obligarse, es decir, tener 18 años en adelante. ¿Correcto? Sí, señor, gracias. Debe tener capacidad para enajenar sus inmuebles, como segundo. Y como tercero, ser propietaria de la cosa que hipoteca. Entonces, la falta de cualquiera de estas 3 circunstancias puede acarrear la anulabilidad de la hipoteca. Yo por aquí tengo una nota que puse aquí a mano. Las personas jurídicas. La ley coloca a las personas jurídicas como incapaces relativas para celebrar contratos. La ley coloca a las personas jurídicas como incapaces relativas para celebrar contratos. Pero esa incapacidad solo afecta a las corporaciones y fundaciones de interés común o de
beneficencia pública. Afecta a la nación. Afecta los departamentos. Afecta a los municipios. Afecta a los establecimientos de instrucción pública. Afecta a las iglesias y a las asociaciones religiosas de la religión católica. Bueno. Yo estaba pensando a mí a veces se me ocurren unas cosas y me vienen así, como dicen, pensando pensamientos. Solo a veces. Sucede, pues eso es grave, ¿cierto? Sucede con frecuencia. Ayúdenme ustedes a pensar en esto, porque esto que estoy pensando yo esta tarde, yo mismo me armé un nudo terrible. Ayúdenme a desenmarañar este problemita que lo tengo aquí metido en la cabeza. Sucede con frecuencia, ya sea por ignorancia o por otra causa, que al morir una mujer casada, ni el esposo, ni los herederos de aquella inician el respectivo juicio de sucesión y liquidación judicial de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué queda? Miren, muere una mujer casada, el esposo, el marido, ni los hijos inician el juicio de sucesión y tampoco liquidan la sociedad conyugal. Ustedes saben que el 180 del Código Civil dice que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces, si se muere uno de los dos, hay que liquidar esa sociedad conyugal. Entonces, Sí, claro. si al morir una mujer casada, si el marido ni los herederos hacen el juicio de sucesión y tampoco liquidan la sociedad conyugal, queda una sociedad conyugal ilíquida, que es la dueña de los bienes adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio. En tales circunstancias, pensaba yo esta tarde, el inmueble adquirido por el marido continúa inscrito a su nombre, aunque en realidad, al morir su cónyuge, ipso iure, pasó a formar el patrimonio de la sociedad conyugal ilíquida. Entonces viene aquí la preguntita que yo les hago para enredarles la cabeza. ¿Qué sucede si ese marido constituye hipoteca sobre un inmueble que se encuentra en la situación que hemos comentado? Entonces yo me di esta respuesta, ustedes me dirán si eso no es. Yo respondo, aunque en ese evento estaríamos en presencia de un acto nulo por cuanto se ha estructurado la hipoteca de un bien ajeno, en la práctica, los que han contratado de buena fe no pueden quedar desamparados. Ellos no están obligados a investigar ni a exigir la prueba del estado civil del hipotecante en el momento de adquirir el inmueble, ni en el momento de hipotecarlo. Les basta analizar la situación jurídica de la finca
mediante el estudio de los títulos de propiedad y las certificaciones sobre inscripción en el registro. Y si de tales documentos aparece que la persona que hipoteca es la dueña del bien y ésta se encuentra en el comercio, no tiene por qué recurrir a otros medios probatorios sobre el estado civil del hipotecante, sencillamente porque es que todavía no tenemos en Colombia ninguna oficina, ningún funcionario público que pueda dar certificaciones sobre si una persona es soltera, casada o es viuda. Bueno, el estado viudo no existe. Es soltero o casado, el viudo es soltero. Aunque esa oficina haya sido creada recientemente por el decreto 1260 del 70, que expidió el Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas. Pero esto fue en el año 70 y ha pasado del 70 hasta la fecha y yo considero que mucho tiempo pasará antes de que pueda ejercer la totalidad de sus funciones y dar certificaciones de esta naturaleza. Eso no va a ser posible. Entonces, el marido, en las circunstancias que venimos estudiando, es propietario aparente y la hipoteca que constituya sobre el inmueble es válida. Claro que el nuevo estatuto de notariado, que es el decreto 960 del 70, en su artículo 27 dice que quien disponga de un inmueble o constituya gravamen sobre él deberá indicar la situación jurídica del bien respecto de la sociedad conyugal, caso de ser o de haber sido casado. Entonces, pues el legislador ha podido, para darle más seriedad y gravedad a la declaración, el legislador habría podido establecer, por ejemplo, que el declarante prestara juramento legal de ser cierta su afirmación y de expresar que en caso de no ser cierta, además de las sanciones penales por el perjurio, la enajenación o el gravamen subsistirían si en la liquidación de la sociedad conyugal hubiere otros bienes que cubrieran los derechos de los herederos. Pero eso no es posible y no existe ninguna oficina que nos diga si la persona es viuda, soltera, casada, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ustedes qué opinan de ese galimatías que yo mismo me lo construí? ¿Cuál es el problema? Que al morir una mujer casada, ni el cónyuge supérstite, o sea, el marido, el esposo, ni los herederos, ninguno de ellos inicia el respectivo juicio de sucesión. Y el marido, el cónyuge sobreviviente, tampoco hizo liquidación judicial de la sociedad conyugal. Entonces quedó, sin duda alguna, una sociedad conyugal ilíquida, que es la dueña de los bienes adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio. Entonces, entre tales circunstancias, el inmueble adquirido por el marido continúa inscrito a su nombre, aunque en realidad al morir la esposa, el cónyuge, ipso iure, pasó a formar el patrimonio de la sociedad conyugal ilíquida. Entonces, el asunto es, ¿qué sucede si ese marido constituye hipoteca sobre un inmueble que se encuentra en la situación que ya hemos dicho? Entonces yo respondo, aunque en ese evento estaríamos en presencia de un acto nulo por cuanto se ha estructurado la hipoteca de un bien ajeno, en la práctica, los que han contratado de buena fe no pueden quedar desamparados. Ellos no están obligados a investigar ni a exigir la prueba del estado civil del hipotecante en el momento en que adquirió el inmueble, ni en el momento de hipotecarlo. Ahí les basta analizar la situación jurídica mediante un estudio de títulos y las certificaciones que se pidan en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué sucede si el marido constituye hipoteca que se encuentra en esa situación? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron la figurita? La verdad no sé si eso sea posible, pero hasta lo poco que yo sé, no se puede, a no ser que el bien estuviera solamente a nombre de uno de los cónyuges. Pero es que, a ver, vamos por partes. Porque si no hicieron la partición ni la sucesión ni nada, Nada. Pues la pero sociedad, después de la sociedad conyugal está ilíquida, ¿cierto? está ilíquida. Y esa sociedad es la dueña de los bienes que entraron a título oneroso al matrimonio. Sí, Y entonces, el inmueble adquirido por el marido continuó inscrito a su nombre. Aunque por en eso, realidad doctor, ahí es no inscrito a su nombre, pero ya estaba solo a nombre del señor, por así decirlo. estaba a nombre del señor, pero fue adquirido, Ah, usted sabe que todo lo que entre a la sociedad conyugal sí, a título oneroso pertenece 50 y 50. sí, ok. Es de la sociedad conyugal. Ah, Los sí. adquiridos a título gratuito no, mm, porque la esposa recibe bienes en la sucesión de sus padres. ¿Ok? Sí. mm, Entonces esos son bienes que entran a la sociedad conyugal a título gratuito, pero esos bienes son de ella, Sí, claro, de ella únicamente. ¿sí? Entonces él no tiene ningún derecho ahí. Entonces, si hay un inmueble que adquirió el esposo en vida del matrimonio, lo adquirió, lo puso a nombre de él, Sí. ese bien es de la sociedad conyugal, Claro, sí. ¿sí? Ah, no, sí, entonces sí, por ese lado sí, claro, él puede ir a hacer eso, pero Entonces, no sé hasta claro, qué punto sea como legal. estás, claro que no es legal, porque él sabe que al morir la esposa, Mm. tiene que liquidar la sociedad conyugal. 50 para él y 50 para los herederos. Exactamente. Sí. Entonces, si el bien que está todavía a nombre de él mm, lo hipoteca, entonces esa hipoteca es nula, ¿no? Porque es que el bien es ajeno, el bien es de la sociedad conyugal. Sí, señor. Y entonces, eh, pues hay de todas maneras forzoso que abrir la sucesión. Doctor, una pregunta. Señor, ¿Se puede alegar falsa tradición? falsa tradición. Que si se Puesto que puede. él no tiene la inscripción en el registro de su porcentaje dentro de el bien inmueble, ni tampoco liquidó la sociedad, ni hizo ese No, tipo de trámites. Al no. hipotecar el 100% del inmueble, ¿se puede alegar falsa tradición? Pienso. ¿En qué consistiría esa falsa tradición? En que el bien inmueble no está registrado a nombre de él y de sus herederos. Por lo tanto, él está presentando hipoteca sobre un bien inmueble que no le pertenece, no tiene tradición, no está registrado realmente a nombre de él, aunque aparentemente está registrado a nombre de él. Sí,
según, Es que según el caso que formula el... sí, O sea, teniendo en cuenta el caso que del doctor formula, él tiene una falsa tradición después de que no se liquidó la sociedad conyugal, no se hizo la sucesión y va a hipotecar el inmueble. O sea, le está mostrando una tradición que sí, no es correcta, que no es la que él tiene. sí. Entonces pienso yo Eh, que se puede hacer En, falsa tradición. en estricto sentido, él no puede hipotecarlo. Entonces, bajo esas circunstancias, tiene una falsa tradición, ¿se puede decir, doctor? Pues, mm, a ver, ¿qué entenderías tú por falsa tradición para poder yo entrar a responderte? ¿Por qué me hablas tú de falsa tradición? Porque el señor no tiene el título correspondiente dentro de el inmueble. Él tiene completo el 100% del inmueble. No tiene la parte que le corresponde y no está registrada la parte de los herederos. No se inició la liquidación conyugal y la sucesión. Se puede derivar Sí, una falta. no se hizo eso, pero entonces él queda como cónyuge sobreviviente y queda pues titular de ese inmueble, porque es que ese inmueble entró cuando estaba su matrimonio a título oneroso. Así está dentro de la sociedad conyugal. Claro. El Entonces lo problema, que yo pienso es que él siempre y cuando hubiera efectuado la liquidación conyugal, hubieran hecho la sucesión, presentaría la parte de él, la cual sí podría hipotecar. sí, sí se hace la sucesión, sí. Había Por que eso ya, ahí consideraría habría, yo que se a ver, podría a ver cuál es configurar una la, falsa. ahí Eso, ¿no? tendríamos que ver cuál es la hijuela de él y la hijuela de todos. Se viene el problema del partidor, cómo le va a Exacto. pagar a cada uno. Sí, podría ser falsa tradición, ¿no? Podría serlo, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias. No, señor. Bueno, es que el marido, en las circunstancias que venimos analizando, es propietario aparente, ¿no? Es propietario aparente, pero es propietario. Y entonces, consecuencia, pienso yo que la hipoteca que se hace sobre ese inmueble es válida, ¿cierto? Ese es como mi criterio. La hipoteca es válida. Bueno. Yo tengo una ley muy linda que encontré hace rato, pues, en los libros de Luis Claro Solar. Y yo la titulo Barbarius Philippus. Déjenme un momentico y voy y busco aquí Barbarius Philippus. Déjenme ver si debe estar en uno de estos tres tomos. Tomo tercero, segundo o primero. Vamos a ver si encuentro.
Es que yo tengo unas cosas muy curiosas. Bueno, en el tomo tercero no está. Miremos aquí en el tomo segundo. A ver si encuentro la ley de varios Filipos. La ley de varios Filipos. Bueno, tiene que ver con la máxima error communis facit jus. Aquí lo encontré en el tomo segundo, página 184 de este libro. 184. Ustedes, si pueden conseguir las obras de Luis Claro Solar, consíganlas, estudien. Ese hombre sí le enseña a uno derecho civil. Esa es la persona que más derecho civil sabe. Bueno, la máxima error communis facit jus. Esta máxima, el error común constituye derecho, es considerada generalmente de origen romano. En realidad, varios textos la aplican amparando a aquel que ha incurrido en un error generalizado en términos tales que todos lo aplican como si tuvieran la fuerza de una ley, pero no se haya formulado en la forma expresada error communis facit jus, es decir, el error común hace derecho. Su paternidad corresponde a los glosadores, quienes pretendieron descubrirla en el digesto. Estaba efectivamente en su espíritu, pero no en su letra, dice Masó. Aparece en efecto claramente aplicada por Ulpiano, de acuerdo con Pomponio, en el fragmento del digesto que constituye la ley Barbarius Philippus. Ahora vamos a ver quién era Barbarius Philippus. Era Barbarius Philippus, un siervo fugitivo que pasaba por hombre libre y que fue nombrado pretor en Roma. Sí, fue nombrado juez. Era Barbarius Philippus, un siervo fugitivo que pasaba por hombre libre y fue nombrado pretor en Roma. Cuando la verdad llegó a ser descubierta, se preguntaba si habrían de anularse sus edictos, sus decretos, sus sentencias y todos los actos a que había concurrido en su calidad de pretor. Y Ulpianus, siguiendo la opinión de Pomponio, resuelve que no era posible admitir una solución tan rigurosa y al contrario, aceptarse la bondad de sus actos para evitar los perjuicios que de otro modo se causarían a todos y especialmente a los que ante él habían litigado. Fundándose principalmente en esta ley Barbarius Philippus, los glosadores y los canongistas introdujeron el adagio error communis facit jus, que perdura a pesar de la derogación general que el Código francés ha hecho de todas las disposiciones preexistentes sobre las materias que en él se tratan, y especialmente en nuestro código, que ha declarado que la costumbre no constituye derecho, sino en las cosas en que la ley se remite a ella. En efecto, cada vez que la máxima error communis facit jus es invocada, la ley ha sido desconocida, y aplicarla importa en el hecho validar una violación de la regla de derecho. Contra los intereses privados de aquellos que han incurrido en error se levanta el interés superior de la sociedad, pues exige el respeto al derecho escrito. ¿Qué vendría a ser el principio necesario de la fuerza de la ley si el error pudiera excusar y validar todas las alteraciones que se le dieran? Pero el error puede ser invencible
y no puede ser posible escapar a él. Es decir, puede ser un error comunis y en este caso se siente la necesidad imperiosa de proteger a aquellos que se han engañado. Así, un funcionario oficial público no tiene las condiciones requeridas legalmente para el desempeño de su cargo. Todos lo ignoraban y lo tenían por tal debidamente nombrado, tenía título colorado y ejercía las funciones. Se anularían aplicando estrictamente la ley todos los actos realizados por ese funcionario u oficial público en el desempeño de un cargo que legalmente no ha podido ejercer. Error comunis facie jus. Entonces, yo me pregunto, vamos a suponer que en la universidad, como efectivamente lo hay un sacerdote, pero ese sacerdote es un falso sacerdote y nosotros no sabemos que es un falso sacerdote. Y entonces muchas parejas acuden donde él para celebrar matrimonio y los casa y esas parejas tienen hijos y así ha celebrado montones de matrimonios. Al cabo del tiempo, alguien denuncia que ese cura es un falso cura y entonces viene la pregunta, y entonces todos los matrimonios que realizó no son válidos y los hijos que tuvimos de esos matrimonios son espurios, esos hijos son naturales. Imagínense la gravedad de eso. Entonces, de ahí nace error communis facie jus, nace la ley Barbarius Philippus. Entonces se llega a la conclusión de que nadie tiene por qué pagar ese error que todos cometieron, ese fraude que hizo el cura. Por consiguiente, entonces, todos los matrimonios son válidos y todos los hijos son legítimos. La ley Barbarius Philippus, el error común hace derecho. Error communis facie jus. Principio general y superior de derecho que se consigna en la máxima error communis facie jus. De tan perfecta aplicabilidad entre el orden jurídico positivo colombiano como dentro del orden jurídico positivo francés, porque he estado leyendo las obras de un autor francés. Y ese tiene aplicabilidad pues dentro del orden jurídico nuestro y francés, y que a su turno no es otra cosa que la explicación y reglamentación técnica de alguno de los más trascendentales efectos de la función creadora de la buena fe. ¿Ustedes habían oído hablar de esto? No, ¿cierto? No, señor. Yo no sé, a veces pienso, yo alguna vez me ofrecí a hacer unos cursos especiales los días sábados y me ofrecí para dictarlos todo el día. Incluso me conquisté al doctor Pedro Pablo para que también dictara los sábados sobre derecho laboral. Anuncié entonces que yo estaba dispuesto a ir todos los sábados para hacer estudio de cosas realmente lindas, novedosas, inquietantes, y que yo tenía la seguridad de que ningún alumno había tratado el asunto. Oiga, pues no me fue nadie. Nadie me fue. Ay, qué belleza. Qué desilusión tan grande. Yo fui como 2 sábados. Dije, bueno, el primer sábado tal vez no.
pero el segundo sábado fui y tampoco. Entonces me dijeron, doctor, cobre y verá que van. No, yo no puedo cobrar, porque si voy a dictar un curso sobre cosas interesantes, cosas que los estudiantes no han estudiado, yo no puedo cobrar 5 centavos. Y no me sentiría bien con mi conciencia, ¿no? De modo que a veces pienso, ¿no?, como volver a hacer ese ofrecimiento de hacer cursos especiales los sábados. Pregunto, ¿ustedes estarían en condiciones de ir los sábados? ¿O los sábados los dedicamos a otras cosas? ¿En qué horario, profe? No, pues de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es un sacrificio que yo hago, ¿no? Yo no cobro 5 centavos por eso. Sacrificio muy grande. Pero yo me metería sabiendo que sí hay alumnos que van a ir. Alguna vez uno de ustedes me dijo, usted me dijo, doctor, nosotros somos como unas esponjas, que nosotros absorbemos, chupamos todo lo que sea derecho. Dije, qué bonita respuesta. Entonces, un estudiante con vocación de esponja, pues iría los sábados. Pero ustedes los sábados están dedicados a otras cosas, ¿cierto? Sí, por lo menos. Trabajar, profe. Buenas noches, profe. Pues lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso yo trabajo, doctor, entonces pues me queda difícil. Que queda difícil, sí. ¿Y qué más hacen los sábados? Los que no trabajan, ¿qué hacen los sábados? Por ejemplo, Lady Johanna Mendoza. ¿Tú qué No, haces? profe, yo trabajo en Transmilenio de domingo a domingo, descanso entre semana, muy pocas veces cada fin de semana. ¿Tú trabajas en Transmilenio? Sí. Sí, señor. Oiga, ¿y qué hace ahí en Transmilenio? Soy cajera. Ah, eres cajera. Sí, señor. Entro a las 4 de la mañana, entonces. Ay, 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 ay. Pero todos los días Todos los santos días. a las 4 de la mañana. Sí, señor. Y a veces de 3:30 a 12:30, pero por lo general es de 4 a 1. Ay. ¿Y entonces usted a qué hora se levanta? Cuando estoy en la universidad, llego acá a la casa a 10:30, pues por ahí 11:30 y me levanto a las 2:50 de la mañana. Ay. Muy, muy perraca usted, Lady. Muy bien. Sí, señor. ¿Y Pablo Alejandro Sáenz qué hace? Los Profe, yo sábados. trabajo en la policía. ¿Trabajas en la policía? Sí, profe. ¿Eres suboficial de la policía? Patrullero, profe. Trabajo en el área de contratos. Ah, Precisamente. eres patrullero. Sí, trabajo en el área de contratos acá en la Cundinamarca. ¿Y cuándo asciende? Dios mediante. Esperamos el concurso este año, profe. Sí, eso es por concurso. Sí, profe. Por concurso Sí. para ascender Nivel ejecutivo. a su intendente. Sí, profe, para nivel ejecutivo, subintendente. A su intendente. Está bueno eso. Sí, profe. ¿Y los demás qué hacen los sábados? Adriana Listo, profe, Sánchez. yo sí voy. Sí. ¿Quién está hablando? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién iba a empezar a hablar? Juan Camilo. Juan Camilo Escorcia. ¿Usted qué hace los sábados? Profe, buenas noches. No, yo sí podría asistir siempre y cuando esté en la ciudad. Yo asisto, porque mi trabajo es pues viajando, pero yo sí estoy, yo asisto, claro que sí. Qué bueno, bueno. Bueno, primero. Pero una golondrina no hace verano. Yo también voy, Doc.
Iván Andrés Fonseca, muy bueno, bien, ahí van saliendo. Ahí van saliendo. Hay una foto muy linda ahí de Yurani Palencia Grisales, pero ella está con una foto de gafas y todo. Yo puedo ver cómo está Yurani Palencia hoy. Un momento, profe. Yurani Palencia Grisales, unas gafotas grandotas. Bueno, ella es Marisol Giraldo Echeverry, pero Yurani Palencia. ¿O es la misma? No, no. Soy yo. Espérate, Yurani Palencia Grisales. Ahora sí sé quién es Yurani Palencia Grisales. ¿Tú qué haces los sábados, Yurani? Profe, yo el sábado podría también. No Ah. tengo problema con asistir. Bueno. Omar Pinilla, ¿usted qué hace los sábados? Doctor, buenas noches. ¿Trabajar? ¿Sí? ¿En qué trabaja? Tengo una empresa de asesorías, consultorías e investigaciones. Yo soy poligrafista, entonces los sábados atiendo mediodía. ¿Tú eres el que hace la prueba del polígrafo? Sí, señor. Óigame, ¿esa prueba sí es fiable? Sí, señor. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de la experticia del poligrafista, dependiendo de las condiciones del examinado, todo infiere. Pero sí puede, pero prueba judicial no. Pues la verdad depende del juez. Sí he estado en estados sustentando la prueba poligráfica como prueba judicial, sí he estado con la Defensoría del Pueblo. Con la Defensoría del Pueblo. Sí, señor. Bueno, pues he pasado muy distraído analizando mi hipoteca, analizando distintos puntos. Ya sé más o menos qué hacen algunos los sábados, otros no tengo ni idea, pero bueno. Bueno, entonces se nos acabó hoy la semana, ¿cierto? Y entonces vemos otra vez el 23, el 24 es. El 23. Lunes 23. Lunes 23, 24. Pero nosotros tenemos algo para esos días, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Una exposición de ustedes o qué? No, doctor, para el jueves tenemos que entregar un tema de investigación de por qué la hipoteca en el código dice que es una prenda. Jueves 26 tienen que entregarla. Pero entonces, lunes, martes y miércoles, que son presenciales, no tenemos nada así especial. Que recuerde, no, profe. Bueno. ¿Y este paseo se nos acaba cuándo? El 6 de junio. El 6 de junio, lunes. Bueno. Bien, entonces, 23, 24 y 25, no hay nada así pendiente de ustedes. Bueno, entonces para mí es un día de clase exposición. Vamos a ver qué tratamos esos 3 días, porque el 26 sí ya es de ustedes, ¿cierto? El 26 jueves. Bueno. Bueno, muchachos, ya falta un cuarto para las 8. Entonces, y ya se está acabando Profesor. el viernes 20. Entonces,
me toca es desearles un fin de semana muy agradable, que descansen. Profesor, una pregunta. Señor, Aparte de ese trabajo, ¿qué otras notas va a sacar? no, pues esa es una pregunta muy interesante porque yo, de acuerdo con la promesa que les hice, ese examen lo destruí. Ese examen que me pidieron que lo quemara, pues no lo quemé, pero sí rompí todo y lo eché a la basura. Entonces, pensemos a ver de dónde puede salir la nota de ustedes. Ayúdenme a pensar. ¿Les parece bien? Porque es que si yo cojo ese trabajo, pues ya tendrían una nota mala. De la salidita del sábado. ¿Qué? No, dígalo. Entonces, ya hay un trabajo que van a presentar. Ese es parte de la nota. Ese va a reemplazar el trabajo que destruí, porque horrible estaba su trabajo. Y entonces ayúdenme a pensar con qué más los evalúo a ustedes. Listo, pues pensamos este fin de semana y le llevamos propuestas el lunes, ¿te parece? Me parece muy inclusive, sí, señor. Entonces el lunes hablamos a ver de, aparte de lo que ya ustedes van a presentar el jueves, entonces, ¿qué otra evaluación podríamos hacer? Yo tengo la mejor buena voluntad de ayudarlos, porque yo considero que a mí no me contrataron para rajarlos, ni para acabar con el futuro y como las buenas intenciones de ustedes, ¿no? A mí me contrataron fue para orientarlos, para enseñarles, cosa que hago con todo el gusto del mundo. Bueno, entonces, Gracias, doctor. si no es más por el momento, entonces vámonos a descansar, vámonos a finalizar esta jornada y nos vamos a descansar este fin de semana. Entonces, ha sido un placer verlos y vamos entonces a finalizar. Chao, chao. Gracias. Feliz Gracias, noche para profe. Buenas todos. noches. Muy amable, buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche.